take a second to stop the video just to say, if you're really enjoying our video and you really want to help us, just click the screen on your mobile phone or take the remote control of your TV, just going down there and just give us a thumb up. It really helps us to grow in our channel. So let's continue.
Buen día. Joan, Marc, ¿me explicáis en la fase que lo tenéis? Ya lo vamos hablando cada día, pero quiero que me expliquéis el programa que tenéis para hoy. Vale, pues ahora ya tenemos todo lo que es mecánica y suspensión, todo lo que va sujetado al chasis, ya está todo para bien. Y a continuación será montar en la carrocería. Hemos desembalado todo el material nuevo, lo hemos clasificado y ahora vamos a montar ya la pieza siguiente que vaya a montar, colocaremos todo su material nuevo y seguidamente ya pues a instalar. Marc, ¿te preocupas tú a la hora de hacer el ensamblaje de la carrocería a chasis? Toda la unión de toda plancha de carrocería, elemento de carrocería que vaya en contacto plancha con chasis y eso, hay que ponerle el aislante que compramos para temas de vibraciones sobre todo. Que no pongas aquí ciegos a montar y hay alguna plancha que luego te vuelves loco para encontrar el vibrar de donde viene. ¿Vale? Entonces, cuando digáis entramos en proceso de ensamblaje de plancha, antes de entrar hacéis un repaso general entre los dos, que estéis convencidos y a partir de aquí empezar a ensamblar. ¿De acuerdo? ¿Os hace falta algún material o hay alguna cosa pendiente? No. En principio no, ¿no? Si sale algo, pues, en fin, se pide a recambios y ya está. ¿De acuerdo? Va, adelante.